Hay textos en la Biblia que son como puertas. A primera vista parecen sencillos, accesibles, conocidos. Pero, cuando se entra por ellas con el corazón despierto, revelan mundos espirituales enteros. Juan 15 es una de esas puertas. Jesús se revela como la vid verdadera y nos llama a permanecer en él. Muchos ya oyeron esas palabras, ya las citaron, ya las cantaron en alabanzas, pero pocos entendieron el secreto que está escondido en ellas, porque Juan 15 no es un texto sobre consuelo, es un texto sobre comunión viva. No habla solo de estar cerca de Cristo, sino de estar dentro de Él. No habla solo de recibir bendiciones, sino de participar de la vida de la propia vid. Y es aquí donde comienza el misterio que la Iglesia moderna olvidó. Existen pámpanos que están ligados, pero no están vivos. Existen cristianos que tienen apariencia de fe, pero están secos por dentro. Existen ministerios llenos de hojas, pero sin fruto. El secreto espiritual de Juan 15 no está solo en el permanecer, sino en el modo como se permanece. Hay una diferencia entre el pámpano que depende de la savia de la vid y aquel que solo se apoya en ella. Uno vive, el otro adorna. Uno fructifica, el otro es cortado. Spurgeon decía: hay una comunión tan profunda entre Cristo y el creyente que el pecado intenta romper lo que el amor de Dios construyó, y es ahí donde la santidad prueba si hay vida o ilusión. En este video, vamos a sumergirnos en ese secreto. Vamos a entender lo que Jesús quiso decir cuando habló sobre permanecer, fructificar y ser podado. Y usted verá. Juan 15 no es una metáfora hermosa, es un diagnóstico espiritual. Quédese hasta el final, porque el secreto que está escondido en este capítulo puede salvar su fe de la falsificación que domina esta generación. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2. Jesús no está hablando a extraños. Esas palabras no fueron dichas a los fariseos, ni a los enemigos de fuera. Fueron dichas a los discípulos, hombres que habían dejado todo para seguirle, que vieron milagros, oyeron parábolas y caminaron al lado de la verdad encarnada. Y aún así, Jesús los mira y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esa es una de las declaraciones más duras y más descuidadas de todo el Evangelio, porque revela una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar. No todo pámpano que está en la vid está vivo. Vivimos días en que la fe fue reducida a una pertenencia. Las personas se dicen en Cristo porque asisten a templos, citan versículos o se identifican como cristianas. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que la conexión nominal no es suficiente. El Padre, el labrador, no se impresiona con apariencias. Se acerca, examina y corta lo que no produce. Spurgeon decía: Dios no mide la vida espiritual por la apariencia de las hojas, sino por el peso de los frutos. El problema es que nuestra generación aprendió a confundir movimiento con vida. Creemos que estar en la vid es lo mismo que participar de ella. Pero hay pámpanos que están sujetos pero muertos. Están allí, adornando el cuerpo, pero sin flujo de la savia divina. Todavía se mueven con el viento de las emociones, todavía brillan bajo el sol de las actividades religiosas, pero, dentro de ellos, no hay vida. Y lo que Jesús declara es aterrador. Lo quitará. No es el diablo el que corta, no es el azar, no son las circunstancias. Es el propio Padre, el labrador. Corta no por crueldad, sino por celo. Remueve lo que no tiene vida para preservar lo que aún puede fructificar. Esto significa que el corte es una expresión de justicia, y en muchos casos, también de misericordia. Dios corta no solo para castigar, sino para purificar el cuerpo, para que la vid no se vuelva un montón de pámpanos secos que asfixian a los vivos. El corte es el juicio que impide el colapso. Pero hay algo aún más profundo. El hecho de que el pámpano esté en Cristo y aún así sea cortado
muestra que es posible estar cerca de la luz y seguir en las tinieblas. Es posible estar en el ambiente de la gracia y aún así resistir a la gracia. Es posible vivir rodeado de vida y seguir espiritualmente muerto. Y el labrador lo ve todo. No se engaña con el brillo superficial. Mientras los hombres aplauden hojas, él busca fruto. Mientras el mundo celebra el desempeño, él examina el corazón. Mientras los religiosos miden ministerios por el tamaño, él mide por el carácter. Esa es la primera lección del secreto de Juan 15. La permanencia es probada por el fruto, no por las palabras ni por las emociones, sino por la obediencia silenciosa que nace de la vida interior. Fruto es obediencia, es pureza, es fidelidad. Fruto es la manifestación visible de una comunión invisible. Spurgeon advertía: el hombre puede engañar a todos por un tiempo, pero jamás engaña al Dios que anda entre los pámpanos. Y quizás esa sea la advertencia más urgente para esta generación. Hay muchos pámpanos siendo tolerados, pero que pronto serán cortados. Porque Dios no negocia con la esterilidad espiritual. El labrador es paciente, pero no es indiferente. Espera el tiempo de la fructificación, pero no ignora el tiempo del corte. El corte, por lo tanto, no es un accidente, es una sentencia divina sobre lo falso. Y todo aquel que se niega a producir el fruto de la obediencia, tarde o temprano, será separado, no para destrucción inmediata, sino para que la vid siga saludable. Y aquí está el secreto que pocos comprenden. El mismo Dios que corta es el Dios que poda. El primer acto es juicio, el segundo, amor. El corte remueve lo inútil, la poda perfecciona lo útil. Y ambos vienen de la misma mano. La cuestión entonces no es si Dios va a usar las tijeras, sino cómo. Para purificarte o para removerte. Para generar más fruto o para terminar una falsificación. El labrador está andando por el campo de la fe, y cada vida está siendo examinada, no con base en cargos, dones o títulos, sino en el fruto del carácter. Y él todavía pregunta, con la voz suave y firme del maestro: ¿este pámpano está vivo o solo sujeto? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2. Esas palabras revelan un paradoja divino que la fe moderna no soporta. Dios corta a los que están muertos, y poda a los que están vivos. Y aquí está uno de los misterios más hermosos y más dolorosos de la vida espiritual. La poda es un acto de amor. Mientras el corte revela juicio, la poda revela cuidado. Dios no poda a quien rechazó la savia. Él poda a quien aún está creciendo. Pero la mayoría de los cristianos no entiende esto. Muchos confunden la poda con abandono, la disciplina con rechazo, la pérdida con olvido. No perciben que cuando Dios comienza a cortar cosas de nuestra vida, relaciones, planes, seguridades, vanidades, no es porque desistió de nosotros, sino porque aún cree en nuestro fruto. Spurgeon decía: la poda no es el fin del árbol, es la preparación para la próxima estación. La poda duele, porque Dios, al limpiar, expone. Corta el exceso, el orgullo, el apego, el pecado escondido en las hojas. Y el pámpano que antes se gloriaba en sus hojas bonitas, ahora siente el frío del viento sobre el corte. La savia parece disminuir, el movimiento parece parar, pero es en ese silencio donde la vida se profundiza. Dios no poda con prisa, poda con propósito. Sabe dónde tocar. Cada golpe es preciso, medido y lleno de intención. Él nunca corta más de lo necesario, pero tampoco deja de cortar lo que impide el crecimiento. Y el creyente maduro es aquel que aprendió a agradecer por el dolor de la poda, porque reconoce que es señal de que el labrador todavía está trabajando en él. El mundo enseña a huir del dolor, pero el reino enseña a discernirlo. Hay dolores que matan, y hay dolores que salvan. La poda pertenece a la segunda categoría. Es el tipo de dolor que santifica, refina y multiplica. Nos arranca del terreno superficial y nos fuerza a echar raíces más profundas en Cristo. ¿Usted quiere más de Dios? Entonces prepárese para perder más de sí mismo.
porque cuanto más fruto dé, más Dios va a podar, y cuanto más Él pode, más puro será el fruto que vendrá. Spurgeon decía, el Señor no afila las tijeras para el pámpano que Él desprecia, sino para el que Él desea usar. Esto lo cambia todo. La poda no es una señal de distancia, es la marca de la proximidad. Dios solo poda a quien Él toca. Y Él solo toca a quien tiene propósito. El problema es que muchos cristianos confunden bendición con confort. Creen que Dios está presente solo cuando todo va bien. Pero el Padre trabaja tanto en las estaciones de cosecha como en las estaciones de corte. A veces, Él bendice dándote. Otras veces, Él bendice quitándote. Y ambas acciones vienen de la misma mano. La poda no es lo opuesto a la bendición. Es la bendición en su forma más madura. Porque nos enseña a amar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da. Nos enseña a obedecer incluso cuando no entendemos. Nos enseña a permanecer cuando no hay aplauso. Y es en ese proceso donde el Espíritu Santo trabaja de forma más profunda. Nos lleva a un lugar donde fe y sometimiento se encuentran, donde la obediencia ya no es un deber, sino un reflejo del amor, donde el sí a Dios ya no depende de recompensas, sino de relación. La poda es el lugar donde el cristiano deja de ser solo pámpano y comienza a convertirse en fruto, porque es en ese espacio de dolor y entrega donde el carácter de Cristo comienza a aparecer. La humildad, la paciencia, el arrepentimiento, todo florece allí, donde antes había solo hojas. Y lo más hermoso es que, tras la poda, la vid nunca vuelve igual. Vuelve mejor, más fuerte, más fértil. Cada corte que sangró genera una savia más pura. Cada lágrima que cayó se transforma en abono para el nuevo tiempo. Tal vez usted esté en ese proceso ahora. Sueños cortados, planes frustrados, puertas cerradas, amistades deshechas. Y en medio del corte, el enemigo le susurra, Dios te olvidó. Pero en verdad, el Padre está diciendo, te estoy limpiando para algo mayor. La poda no es el fin, es el comienzo del verdadero fruto. Dios no se conforma con hojas, Él quiere abundancia. Y muchas veces, el más solo viene después del menos, después de la soledad, después de la pérdida, después de la entrega. Cada golpe de las tijeras es una frase del amor de Dios. Él no desperdicia dolor. Cada corte tiene un propósito. Cada ausencia tiene una intención. Cada lágrima que cae sobre el suelo de la obediencia será recogida como perfume en el altar del cielo. Spurgeon decía que el labrador nunca corta por ira, sino con esperanza. Él ve lo que el pámpano aún puede ser. Mientras el pámpano ve el corte, el labrador ve el fruto futuro. Y así es el amor de Dios. Él no perdona lo que ama, porque sabe lo que vendrá después. Entonces, no tema el corte. No maldiga el proceso. Abraza al labrador, porque el mismo Dios que hirió es el Dios que va a sanar. Y cuando el nuevo fruto nazca, usted entenderá. El dolor de la poda fue el idioma secreto del amor del Padre. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Juan 15:4. Hay una diferencia eterna entre estar en Cristo y permanecer en Cristo. La primera es una posición. La segunda, una condición. La primera comienza con una decisión. La segunda, con una rendición. Miles de personas están en Cristo solo de nombre, pero pocas viven en Él de verdad. Spurgeon decía, hay muchos que están en la iglesia pero no en Cristo. Y hay pocos que están en Cristo, y por eso la iglesia todavía vive. Permanecer es una palabra que exige más que presencia física. Significa ligazón viva, dependencia constante, comunión diaria. Un pámpano no puede visitar la vid una vez por semana. Vive de ella, respira de ella, existe a causa de ella. Así también el cristiano. Quien realmente permanece en Cristo entiende que la fe no es un evento dominical, es un flujo diario de vida interior. Pero vivimos días en que la permanencia se volvió conveniencia.
Las personas buscan a Dios solo cuando necesitan algo. Quieren el consuelo de la presencia, pero no la confrontación de la permanencia. Y Juan 15 destruye ese cristianismo frágil. Jesús dice que quien no permanece, se seca. Secarse es el resultado inevitable de la desconexión. Primero viene el descuido en la oración. Luego, el desinterés por la palabra. Enseguida el corazón se vuelve pesado, insensible, distraído. Lo que antes era fuego se vuelve humo. Y cuando el viento del mundo sopla, lo poco que quedaba se apaga. Pero hay algo aún más profundo aquí. Jesús no dijo permaneced cerca de mí, sino permaneced en mí. La diferencia es inmensa. Estar cerca es religión. Estar dentro es regeneración. Quien está cerca puede ver los milagros, oír las parábolas e incluso tocar al Maestro, como hizo Judas. Pero quien está dentro es transformado por el Espíritu, moldeado por la savia, alimentado por la vida divina. Spurgeon escribió cierta vez: hay creyentes que viven de momentos con Dios y hay hijos que viven de Dios. El primero se emociona, el segundo se alimenta. Permanecer es alimentarse de Cristo hasta que todo lo que no es de Él muera en nosotros. Es despertar sabiendo que sin Él no hay fuerza, no hay paz, no hay sentido. Es orar no por obligación, sino por dependencia. Es obedecer no por miedo, sino por amor. Y cuando el alma aprende a permanecer, el fruto viene naturalmente. No es necesario forzar ni exhibir. El fruto es el resultado inevitable de una raíz saludable. Es por eso que el verdadero cristiano no necesita probar que es espiritual. El fruto lo delata. Si hay amor, paciencia, dominio propio, perdón, humildad, es porque la savia de la vid aún fluye en él. Pero si todo lo que hay es apariencia, discurso, emoción pasajera y orgullo disfrazado de piedad, el pámpano está enfermo. Y Dios, el labrador, comienza a actuar. Corta lo que impide que la vida fluya. Porque para el Padre, más importante que la apariencia del árbol es la verdad de la savia. Permanecer es resistir al tiempo, al cansancio, a la tentación y a la indiferencia. Es cuando el sí dado a Dios ya no depende de las circunstancias. Es la fe que sigue firme cuando el mundo se enfría. Es la fidelidad que no cambia cuando el aplauso cesa. Spurgeon decía: el secreto de la vida cristiana no es el brillo del comienzo, sino la constancia del medio. Y es por eso que Juan 15 es un capítulo sobre fidelidad silenciosa. Porque permanecer es la santidad de los días comunes. Es el altar de lo cotidiano, donde el alma aprende a vivir en Cristo incluso cuando no lo siente. Muchos piden poder, pero pocos piden permanencia. Quieren dones, pero no dependencia. Quieren fuego, pero no raíces. Y por eso se apagan. Pero el secreto espiritual es ese. Cuanto más usted permanece, más el Espíritu permanece en usted. La savia desciende, la vida fluye, el fruto crece. Y el pámpano, que antes era frágil, se vuelve fuerte. No por sí mismo, sino porque aprendió a descansar en la vid. Permanecer es vivir. No hay otro verbo que describa la vida cristiana tan perfectamente. El que no permanece, muere. El que permanece, fructifica. Y el que fructifica, glorifica al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. El verdadero cristiano no es medido por cuánto habla de Dios, sino por cuánto Dios habla a través de él. Y lo que Dios habla a través de una vida no son palabras, son frutos. La generación moderna se perdió en esa distinción, confundió talento con fruto, confundió carisma con carácter, confundió éxito con santidad, pero el Padre, que anda entre los pámpanos, no se impresiona con hojas agitadas al viento. Él busca fruto. Spurgeon decía: un cristiano sin fruto es una contradicción viva. Porque la fe que no transforma el corazón es solo una sombra que el viento del tiempo pronto disipa. Y aquí está el secreto de Juan 15. El Padre es glorificado no cuando somos admirados,
sino cuando somos transformados. Porque el fruto es la evidencia de una vida crucificada y resucitada con Cristo. El fruto es la vida del Hijo fluyendo en el pámpano, y cuanto más íntima es la comunión con la vid, más abundante es el fruto que nace. ¿Pero qué es ese fruto? No es fama, ni crecimiento numérico, ni influencia visible. El verdadero fruto es el carácter de Cristo reproducido en nosotros. Es el Espíritu Santo moldeando el alma hasta que nuestras reacciones, deseos y pensamientos se vuelvan ecos del corazón de Dios. Pablo lo describió a los Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. Ese es el fruto que el Padre busca, y Él lo busca en todo pámpano que dice estar en Cristo. El problema es que vivimos días de hojas vistosas pero raíces superficiales. Las personas buscan ser vistas, no moldeadas. Quieren resultados, no raíces. Pero el Padre no se deja engañar. Cuando Él viene al jardín, no pregunta cuánto hablamos de Él, sino cuánto nos parecemos a Él. Spurgeon decía, es posible tener un ministerio que bendice a miles, y aún así ser un alma estéril delante de Dios. El fruto no es lo que usted hace para Dios, es lo que Dios hace en usted. Y el mundo está lleno de obras sin vida, de pámpanos llenos de actividad y vacíos de esencia. Pero el labrador no busca movimiento, él busca madurez. Y solo hay madurez cuando hay dependencia. Vea, el fruto no nace del esfuerzo del pámpano. El pámpano no decide fructificar, simplemente permanece. Y es la savia la que hace el milagro. Así también el cristiano. No produce fruto por voluntad propia, sino por la permanencia en la vid. Cuanto más conectado, más desbordante. Pero si la conexión es superficial, el fruto será falso, y el Padre lo reconocerá. Porque el fruto verdadero cuesta. Es regado por lágrimas, moldeado por disciplina, y madurado por la obediencia. Fruto no es instantáneo. Es forjado en el tiempo, en la perseverancia, en la cruz. Spurgeon decía con sabiduría, los frutos del Espíritu no crecen en suelo de prisa, sino en el terreno fértil de la paciencia y de la renuncia. Por eso, muchos hoy no fructifican. Quieren el brillo, pero no el proceso. Quieren el perfume, pero no el machacamiento. Olvidan que el fruto nace del pámpano que soportó el invierno, de la vid que enfrentó el viento, y del suelo que fue regado con dolor. Pero el Padre no desistió de buscar. Todavía camina entre los pámpanos. Y cuando encuentra un corazón quebrantado, humilde y perseverante, Él sonríe, porque allí hay fruto. Y donde hay fruto, hay gloria. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre. Usted se da cuenta. La gloria de Dios no está en los dones que recibimos, sino en el fruto que devolvemos. No está en ser exaltados, sino en ser transformados. Cuando la paciencia sustituye a la ira, el perdón vence al orgullo, la pureza domina el deseo, el cielo es glorificado. El mundo no entiende ese tipo de gloria. Es silenciosa, escondida, sin escenario. Pero el Padre ve, y cuando Él ve fruto, se alegra, se revela, habita. El fruto que el Padre busca es raro, pero posible. Y con cada alma que lo produce, el reino crece sin ruido, sin foco, sin vanidad, pero con eternidad. Y un día, cuando todo lo que es artificial sea quemado, solo el fruto permanecerá. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan 15:10. El amor que Jesús describe aquí no es un sentimiento leve, ni una emoción piadosa. Es un compromiso profundo que se prueba en la obediencia. El amor que no obedece es solo admiración, y la fe que no produce obediencia es solo teoría. Spurgeon decía, amar a Cristo es obedecerle incluso cuando el corazón sangra, es seguirle aun cuando el camino es demasiado estrecho para que pase el ego. Nuestro tiempo sustituyó el amor bíblico por un afecto emocional. Las personas dicen amar a Dios, pero viven desobedeciendo su voz.
Confunden escalofrío con arrepentimiento y emoción con entrega. Pero Jesús fue claro. El amor verdadero es una alianza de fidelidad, no una experiencia pasajera. Y ese es el centro del secreto espiritual de Juan 15. El amor que permanece es el amor que obedece. No porque teme el castigo, sino porque reconoce la santidad de quien ordena. La obediencia es el fruto visible del amor invisible. Quien ama, obedece, y quien obedece, permanece. Es así como el Padre reconoce a sus hijos, no por el ruido de las palabras, sino por la coherencia de la vida. Mientras el mundo dice, siente más, el Evangelio dice, obedece más. Mientras el mundo busca placer, Cristo busca fidelidad. Y es en ese contraste donde la fe auténtica se revela. Spurgeon decía con vehemencia, el amor que no se inclina a la voluntad de Dios es el mismo amor que se arrodilla delante del pecado. El amor que permanece soporta el fuego de la prueba, porque toda obediencia verdadera será examinada. El diablo no teme a quien habla de Dios, sino a quien permanece obediente cuando todo grita que desista. Por eso, el Padre permite desiertos, no los envía para destruir, sino para revelar quién ama al dador más que a los dones. El amor maduro aprende a decir, Señor, aún sin entender, yo confío. Ese es el sonido del fruto verdadero. El amor que solo habla es flor, el amor que obedece es fruto. El mundo religioso, sin embargo, intenta vivir el Evangelio sin cruz. Quiere el abrazo del Padre, pero no el yugo del Hijo. Quiere ser pámpano, pero sin podas. Quiere fruto, pero sin renuncia. Pero Juan 15 es claro. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El amor aquí es consecuencia, no precondición. Es el resultado de la fidelidad, no el premio de la emoción. Y hay algo divino en eso. Jesús no nos pide lo que Él mismo no hizo. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. El Hijo amado vivió lo que predicó. Obedeció hasta el final, hasta la cruz, hasta la muerte. Y es por eso que su amor es eterno, porque fue probado hasta el último suspiro. El amor que no obedece muere en el primer viento. Pero el amor que se rinde vive para siempre. Y cuando el alma entiende esto, comienza a ver la obediencia no como carga, sino como privilegio. Obedecer es participar del amor del Hijo. Es ser invitado a vivir dentro del corazón de Cristo. El Espíritu Santo es quien hace esto posible. Nos da poder para amar lo que antes odiábamos y odiar lo que antes amábamos. Transforma mandamientos en placer, disciplina en alegría y renuncia en libertad. Y así, poco a poco, el alma deja de luchar contra Dios y comienza a caminar con Él. Spurgeon decía, la obediencia no es la escalera que nos lleva al cielo, sino el camino donde el cielo desciende hasta nosotros. Por eso, Juan 15, no es una lista de órdenes, es un mapa de amor. A cada paso de obediencia, el corazón se vuelve más parecido al de Cristo. Y cuanto más obedecemos, más sentimos el suave peso de su presencia. El amor que permanece es el sello del reino. No es el amor que siente, es el amor que sirve. No es el amor que habla, es el amor que hace. Y al final, el Padre mirará a los pámpanos y preguntará, ¿me amaste lo suficiente para obedecer? La respuesta no estará en los labios, estará en el fruto, porque el amor que obedece es la savia que mantiene la vid viva, y quien ama así, permanece. Os he dicho estas cosas, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Hay una alegría que el mundo no entiende, una alegría que nace del dolor, florece en la renuncia y madura en la obediencia. Es la alegría de la vid, y solo quien fue podado la conoce. Spurgeon decía, los santos más alegres son los que más sufrieron, porque encontraron placer no en las circunstancias, sino en Cristo. Jesús habla de alegría cumplida justo después de hablar sobre corte, poda y obediencia. Parece contradictorio, pero es el corazón del Evangelio.
La alegría verdadera no viene de la ausencia de dolor, sino de la presencia de propósito. La alegría de la vid es diferente a la felicidad humana. La felicidad depende de lo que sucede. La alegría depende de quien habita. La felicidad viene cuando todo sale bien. La alegría permanece incluso cuando todo se derrumba. Porque el pámpano no necesita entender el clima, solo necesita confiar en la vid. Esa es la alegría que el Padre ofrece, no la que el mundo promete. El mundo ofrece placer rápido, reconocimiento inmediato, euforia pasajera. Pero esas alegrías son hojas, hermosas, verdes y temporales. La alegría de Cristo, sin embargo, es fruto. Crece despacio, nace en lo secreto y resiste al tiempo. Spurgeon decía que la alegría del cristiano es como el vino de la vid. Cuanto más antiguo, más profundo el sabor. Y es por eso que Jesús promete no una alegría cualquiera, sino su propia alegría. No la alegría del alivio, sino la alegría de la obediencia. La misma que lo sostuvo en la cruz. La alegría de quien sufre, pero sabe que está en el centro de la voluntad del Padre. Hay un misterio aquí. El mismo suelo que genera lágrimas genera frutos. El mismo pámpano que sangra en la poda será el que más florecerá en la estación justa. Y quien aprende a abrazar el proceso de Dios, descubre que hay más placer en la fidelidad que en cualquier victoria sin cruz. Pero pocos llegan a ese nivel. La mayoría quiere el vino, pero rechaza el lagar. Quiere el fruto, pero huye del machacamiento. Y por eso permanecen vacíos, confusos, espiritualmente infantiles. Porque la alegría cumplida solo es dada a quien se entrega completamente. El creyente maduro es aquel que aprendió a sonreír incluso bajo las tijeras del labrador. Entendió que el corte no es rechazo, es invitación. Cada pérdida, cada retraso, cada silencio divino es una puerta para una comunión más profunda. La alegría verdadera no nace cuando todo se resuelve, sino cuando el alma descansa en el carácter de Dios. Esa es la alegría que sustenta a los santos, la alegría que hizo cantar a Pablo en la prisión, la alegría que hizo sonreír a Esteban bajo las piedras, la alegría que hizo predicar a Spurgeon con lágrimas y aún así decir, aunque Dios me mate, yo todavía confiaré en Él, porque nada es más dulce que el amor que hiere para sanar. La alegría de la vid es el eco de la eternidad dentro del alma. Es la presencia de Cristo dominando el miedo. Es la certeza de que, detrás de cada corte, existe un cuidado, y de que todo sufrimiento rendido se transforma en gloria futura. Jesús no prometió ausencia de dolor, sino plenitud de alegría. No dijo, vuestra vida será ligera, sino, vuestro gozo será cumplido. Y eso lo cambia todo. Porque el alma que descansa en la vid no vive por emociones, vive por convicción. Entiende que las lágrimas son solo el bautismo del nuevo fruto. El costo del fruto es alto, pero la alegría es eterna. Aquellos que perseveran en ese camino descubren un placer que el pecado no puede dar y que el mundo no puede robar. Es la alegría de estar en paz con Dios, de saber que aún herido, todavía estás siendo cuidado. De reconocer que la misma mano que corta es la que te sustenta. Esa es la alegría de los santos. Silenciosa, profunda, indestructible. Y cuando el labrador te mira y ve el fruto naciendo en medio de las lágrimas, él sonríe porque su gozo ya está en ti. Y como prometió, tu gozo está cumplido. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. El propósito de la vid nunca fue la autopromoción del pámpano. La savia no fluye para que el pámpano sea admirado, fluye para que el Padre sea glorificado. Y ese es el fin de toda verdadera vida cristiana, glorificar a Dios, no a sí mismo. Spurgeon decía, el hombre más santo es el que menos habla de sí, porque cuanto más crece la vid, más se inclina el pámpano. Vivimos en tiempos en que incluso la fe se volvió espectáculo. El servicio se volvió escenario, la devoción se volvió contenido, la humildad se volvió marketing. Pero Juan 15 destruye toda ilusión de protagonismo espiritual.
Todo lo que se hace en la vid existe para la gloria del labrador. Si el fruto no exalta al Padre, se pudre en la vanidad del pámpano. Dios no nos llamó para el brillo, sino para el reflejo. No para el éxito, sino para la fidelidad. Porque en el reino, quien lleva fruto, no se exhibe, desborda. Y quien permanece en Cristo no busca ser visto, busca ser verdadero. El fruto que glorifica al Padre es el fruto que muere en el suelo. Aquel que se entrega, que sirve, que es machacado, y aún así exhala vida. Fue esto lo que Cristo hizo. Fue esto lo que los mártires hicieron. Y es esto lo que los santos siguen haciendo, silenciosamente, en sus renuncias diarias. La gloria del Padre no está en el éxito de los hombres, sino en la obediencia de los hijos. El mundo llama a esto debilidad. El cielo llama victoria. El infierno teme al hombre que ya no vive para sí, porque quien vive para la gloria de Dios, ya venció todas las tentaciones del ego. El Padre es glorificado cuando un corazón elige la verdad, incluso cuando duele. Cuando una mujer perdona aún sin aplausos. Cuando un joven renuncia al pecado en silencio, sin testigos. Cuando alguien ama la palabra más que su propia voluntad. Esos son los momentos invisibles en que el cielo se inclina y el labrador dice, «Este es mi pámpano, y en él tengo placer». Y entonces, el ciclo se completa. El pámpano glorifica al Padre, el Padre honra al pámpano, y la vid sigue viva en cada estación. El fruto cae, pero la savia permanece. La generación pasa, pero el Espíritu sigue fluyendo. Y así, la gloria de Dios sigue multiplicándose a través de los siglos, en los santos que eligieron permanecer, porque al final, lo que el Padre quiere no son pámpanos que impresionen, sino pámpanos que reflejen al Hijo. Y cuando Él encuentre ese reflejo en usted, toda la creación sabrá, la gloria regresó al labrador. Spurgeon cerraba sus sermones diciendo, «La única vida que vale la pena vivir es la que termina a los pies de Cristo, devolviéndole todo el fruto de la gracia». Y es eso lo que Juan 15 nos enseña. No fuimos llamados solo para vivir, sino para dar fruto que glorifique al Padre. Porque al final de todo, cuando la vid sea reunida y el labrador recoja lo que es suyo, solo una cosa importará: ¿cuántos frutos nacieron para la gloria de Él? Si esa palabra le habló a usted, escriba en los comentarios, «Señor, quiero dar fruto que glorifique tu nombre». Queremos saber quién todavía desea permanecer firme en la vid verdadera. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal A Escola do Príncipe y activa la campana para recibir los próximos mensajes de Charles Spurgeon y de A Escola do Príncipe. Comparta este video con alguien que se acostumbró a una fe sin fruto. Deje que Dios lo use a usted como instrumento de despertar. Porque el cristianismo que el mundo respeta es aquel que permanece fiel cuando todo lo demás falla. Y recuerde, la fe que solo habla de Jesús es olvidada. Pero la fe que permanece en Jesús, esa el cielo jamás apaga,